Hola, ¿cómo están? Les habla Doctor Petillas. Ahorita estoy en el consultorio y como no tengo consulta, pues estoy aburrido y les voy a hacer una pequeña explicación del golpe de calor. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? Allá vamos. Bueno, el golpe de calor es una entidad bastante peligrosa, potencialmente mortal, donde las altas temperaturas hacen que las personas pierdan la regulación de su temperatura. Es un fracaso total en su regulación térmica y esto les puede llevar a situaciones muy peligrosas. ¿Sale? Vamos a ver. Altas temperaturas. ¿Sale? Realmente las altas temperaturas con mucha humedad y ausencia de viento nos pueden desencadenar muchos problemas. Casi siempre la persona que está siendo sometida a altas temperaturas durante mucho tiempo, regularmente mayor a 32 grados centígrados, tiene riesgo de sufrir golpe de calor. Aunque a veces se ha visto que ha visto personas en temperaturas entre los 25 y 28 grados que han tenido que ser atendidas así, pero ahorita llegamos al porqué. Bueno, vamos a seguirle, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Fracaso en la termorregulación. ¿Qué es esto? Nuestro cerebro tiene un centro regulador de la temperatura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en esta situación? Que el cuerpo presenta falla de los mecanismos de la pérdida de calor. ¿Cuáles son estos mecanismos? Que son mecanismos fisiológicos del cuerpo para perder calor. La sudoración, sudar, ¿verdad? Otra que es externa es la hidratación. Cuando nosotros tomamos agua disminuimos la temperatura corporal. La otra que también es externa es alejarse de la zona caliente, del sol, del calor, estar en un lugar fresco, con sombra. ¿Qué otra cosa es también un mecanismo de la pérdida de calor? La respiración, ¿vale? Si no sabemos respirar también nos puede aumentar un poquito el riesgo. Esto provoca estrés térmico agudo. ¿Qué es el estrés térmico? Bueno, es un estrés muy grande, es algo que sufre tu cuerpo por la producción de diferentes sustancias. En este caso, las proteínas de choque térmico. ¿Sale? Estas proteínas pues son proteínas de estrés para el cuerpo. Cuando se empiezan a producir estas en desmedida, empieza a haber una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que estemos hinchados. La inflamación es un proceso del cuerpo donde se producen sustancias y se produce en todo el organismo, por eso se llama sistémico. Entonces, el fracaso de la termorregulación con el estrés térmico agudo y la respuesta inflamatoria sistémica nos va a provocar estas situaciones. Hipoperfusión. La hipoperfusión, eso quiere decir que vamos a tener menos riego de sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Eso es una. Dos, disfunción endotelial. El endotelio es la capa que cubre a los vasos sanguíneos, ¿sale? Entonces empieza a haber falla en el endotelio. Entonces ya, no nos llega suficiente sangre. Y aparte el endotelio, que es lo que ayuda a que funcionen bien los vasos sanguíneos, empieza a fallar, ya hay dos problemas. 3. Radicales libres. Regularmente los radicales libres son producto del estrés de la célula y son tóxicos para el organismo. 4. Citocinas y endotoxinas. Las citocinas son simplemente sustancias inflamatorias que se pueden producir en distintos tipos de estrés para el cuerpo, para pelear en una respuesta inflamatoria, en el calor, en las enfermedades, en las infecciones, cuando te pegas, cuando te quemas, etcétera, etcétera. Aumento la permeabilidad capilar. ¿Qué quiere decir? Que tus capilares van a empezar a perder esa poca riego sanguíneo que queda en el final de tu cuerpo para darte esa necesidad sanguínea para que tu cuerpo funcione. Y en algunas ocasiones puede haber alteración de la coagulación, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, si se presenta en ese tipo de situaciones, lo que pasa al final es que la célula se desnaturaliza, o sea, la célula caput.
se producen situaciones donde la célula acelera su proceso de destrucción, de muerte, de apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces, aquí hay un daño celular irreversible. ¿Qué quiere decir? Que la célula se llamaba. Entonces, cuando sucede todo esto, empieza a haber los síntomas severos y una disfunción orgánica múltiple de muchos órganos, o de uno, o puede ser de dos, o de tres, o de todo, ¿eh? Esto regularmente se traduce como alteración del estado de conciencia, o sea, se empiezan a poner mareados, irritables, confundidos, con alucinaciones. Incluso la gente puede empezar a convulsionar y desmayarse o tener un síncope, que esto también puede ser por producto del choque hipovolémico. Choque es cuando tu cuerpo no recibe la suficiente sangre ni oxigenación de parte del corazón hacia los tejidos, se baja la presión y lo más probable es que te desmayes. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo necesita de esa necesidad. Es un choque hipovolémico. ¿Por qué la persona se choca? Porque no tiene suficiente sangre, suficiente riego sanguíneo hacia sus órganos para funcionar. Y al padecer el choque hipovolémico que no se atiende, pues llega una cosa que es inevitable en algunas ocasiones, que es la muerte. Bueno, ¿cómo podemos evitar esto del golpe de calor? Nosotros, por ejemplo, que vivimos aquí en el norte, en Chihuahua, que el calor es infernal, insoportable, Baja California, Sonora, Nuevo León, hay que conocer quiénes son esas personas de riesgo. Regularmente las personas que pueden tener un riesgo mayor para tener un golpe de calor son los niños, los adultos mayores, deportistas, militares o policías que están en la calle con un poco entrenamiento, los mineros, los agricultores o las personas que tengan alguna enfermedad de base. Ya puedan ser enfermedades tan simples como un resfriado, alguien que esté desvelado, personas con obesidad, personas sedentarias, que quiere decir que no hacen nada de ejercicio, con alteraciones de los electrolitos y enfermedades gastrointestinales. ¿Qué queremos decir con una persona que tiene una enfermedad de base? Bueno, la persona con una enfermedad de base es una persona cualquiera que puede tener una enfermedad ya existente, preexistente. La obesidad es una enfermedad, personas con alteraciones renales, insuficiencia renal, alguna persona con diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, también las personas con epilepsia, pero eso solamente agrega un factor más al riesgo, no nada más es por el riesgo de golpe de calor, o sea, tienen mayor riesgo de tener mayores complicaciones. En las situaciones simples como estas que les acabo de decir, una persona con resfriado y fiebre pues tiene más facilidad de perder control de su temperatura por el mismo hecho de tener fiebre. La persona sedentaria que no hace ejercicio pues no tiene un control regulador de su temperatura adecuado ni entrenado, y de repente se les ocurre hacer ejercicio, está haciendo un chingo de calor, está haciendo un sol insoportable y hacen ejercicio como si hubieran hecho ejercicio durante toda su vida y suelo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Conocer a las personas de riesgo, principalmente adultos mayores, niños, personas que no están acostumbradas al ejercicio al aire libre en el calor, personas con enfermedades preexistentes, las personas que trabajan en el campo, los mineros por las altas temperaturas también de las profundidades, las personas con obesidad, también las personas con bajo peso severo o extremo, ¿sí? O sea, unas personas con malnutrición. Segundo, hay que saber cómo se presenta. El golpe de calor puede presentarse en dos tipos de maneras. Una presentación activa y una pasiva. La activa regularmente es la presentación post ejercicio, ¿sí? Cuando el mismo cuerpo pues, es sometido al estrés por el ejercicio, hay una situación de aumento de la temperatura, pero regularmente no hay control de la regulación térmica y sucede todo lo que les acabo de explicar. Y la segunda es la pasiva, que esta ocurre en las personas normales o personas vulnerables como los niños y los adultos mayores
y las personas con enfermedades previas, como diabetes, presión alta, insuficiencia renal, obesidad. Y en todas estas personas es muy fácil que se presente la insolación y después el golpe de calor. La insolación es el periodo prodrómico o antes del golpe de calor, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos identificar? Fácil. Se presentan síntomas similares a los de la deshidratación, pues porque el cuerpo en realidad pierde mucha agua al principio, que es la sudoración excesiva. Pero en esta ocasión, cuando ya una persona está insolada o tiene un periodo prodrómico del calor, presenta debilidad, náuseas, vómitos, empieza a tener alteración del estado de conciencia, se empieza a quedar dormida, somnolienta o aletargada. Después viene la anhidrosis. ¿Qué quiere decir? Ya no está sudando, ya no hay agua que sacar para regular la temperatura. Eso ya es un poco rojo. Hipertermia. Sin ninguna infección y sin nada, la temperatura del cuerpo aumenta. Al mismo tiempo, pues la piel ya empieza a estar seca. La persona puede empezar a tener una respiración acelerada o agitada porque necesita compensarse. Entonces se viene algo que se llama acidosis por la respiración y acidosis láctica porque el mismo músculo empieza a sufrir todo lo que les comenté de las citocinas, de las endotoxinas, la disfunción celular, a sufrir. Entonces empieza a haber esa respiración excesiva, producirse acidosis y después el choque hipovolémico. Entonces, si la persona presenta todos estos síntomas de insolación o el periodo prodrómico, ¿qué hay que hacer? Acostar a la persona, quitarle los zapatos, elevarle las piernas solo por encima de su plano de cúbito dorsal, del acostado, no hasta arriba las piernas, no. Enfriar su cuerpo. La persona a lo mejor está desmayada, no le pueden dar de tomar agua, pero lo pueden cubrir con toallas húmedas frías, ¿sí? Y después de esto, pues eso es en lo que llaman la ambulancia para que lo lleven a urgencias, ¿ok? Porque si llega el golpe de calor es peligroso y tiene una alta probabilidad de mortalidad. Bueno, no es alta, hay una incidencia muy alta de golpe de calor en las ciudades con calores extremos, pero la tasa de mortalidad está entre el 3 al 5% de los pacientes que presentan golpe de calor se mueren. Entonces, recostarlo, hablarle a la ambulancia, levantar un poquito los pies, aflojarle la ropa, cubrirlo o enfriarlo, por así decirlo, con toallas mojadas, frías. Si está consciente, darle a beber suero o agua con un popote, porque la persona va a estar sedienta excesivamente y si lo toma muy rápido, pues probablemente sobrevengan vómitos o alguna situación un poquito que complique las cosas. Y después de eso, a urgencias. ¿Y qué hacemos en urgencias? Lo que se tiene que hacer principalmente en urgencias es disminuir la temperatura central y estabilizar hemodinámicamente al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos acomodar esa volemia, recuperar toda esa agua que se perdió, acomodar todo ese nivel de sangre que está en su cuerpo para que su organismo pueda otra vez funcionar de manera correcta. Y tercero, pues dar control a alguna enfermedad de base. Si se le descontrola la presión alta, la diabetes, si se le descontroló cualquier enfermedad, pues hay que controlar también eso. Es un manejo integral, pero principalmente disminuir la temperatura y controlar hemodinámicamente al paciente. Entonces, ¿cómo se previene el golpe de calor? El golpe de calor se previene de maneras relativamente sencillas. Si vas a salir a la calle y está el sol, pues mejor no salgas, ¿verdad? Si es muy necesario salir, hay que cargar agua o electrolitos, suero, para mantenerse hidratado. Segundo, usar ropa clara y holgada que te permita transpirar.
Tercero, usar algo que te cubra el sol, lentes, gorra, paraguas, sombrilla, tejana, gorro, lo que quieran. Cuatro, otra vez, agua, suero, hidratación constante. Cinco, evitar permanecer a la exposición del calor y del sol por mucho tiempo. Busquemos la sombra. Por eso es importante plantar árboles. Por eso es importante. No es suficiente que pongan sus pinches lonitas ahí en las paradas del camión. Siguiente recomendación. No salir preferentemente entre la 1 y las 3 de la tarde, que es cuando los rayos solares están más cargados, más severos. ¿Qué más? Pues nada más. Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio en el exterior, primero haz ejercicio temprano, cuando el sol no esté tan fuerte, o en la noche, cuando ya no hay sol. Y comienza con rutinas simples y sencillas. Busca un entrenador físico que te ayude. Mantenerse hidratado siempre. Y ya. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Doctor Patillas aquí. Esto fue El Golpe de Calor. Bye.